Hola, en este video trataré de resumir algunos de las características y de las aplicaciones más importantes que aparecieron en la serie de tutoriales que ya recomendé. La idea es solamente visitar algunos, en algunos casos les he recomendado en qué tutoriales están determinadas herramientas que creo que podrían aplicarse mejor a sus proyectos. Y pues la idea es que esto pues les pueda servir de compendio o de referencia el día de mañana. Bien, recordemos que en la parte de arriba a la derecha vamos a encontrar todos los diferentes materiales que hayamos aplicado en Maya, y esto ya lo hemos revisado en algunas clases anteriores. Algunos de estos materiales pueden cambiar dependiendo dentro de sus capas, dependiendo si presionamos en estos recuadros, van a aparecer los conjuntos de grupos que tienen dentro de cada uno de sus cuerpos. Por ejemplo, creo que sí, dentro de el cuerpo tendríamos el objeto cuerpo que estaba en malla dentro del outliner y tendríamos el objeto lentes que separamos dentro del outliner. Por eso insisto que es importante nombrar cada uno de los cuerpos y separarlos en diferentes grupos. Podemos agruparlos de forma lógica o jerárquica, como nosotros creamos, pero la idea es que entender que cuando pasemos a Substance vamos a tener estos nombres aquí y los nombres de los materiales acá arriba. Bien, esa es como la lógica del programa. Aparte de la organización de colores de ID que ya hemos visto. Bien, vamos a ver rápidamente cómo colocar un efecto de pintura. Entonces tengo aquí algunas capas ya hechas. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo una capa de pintura, puede ser esta, y a esta se le ha aplicado una capa de roughness. Voy a eliminarla y voy a eliminar la capa de, bueno, a esta capa se le ha agregado un filtro. Vamos a ver cómo agregar un filtro, aunque esto lo menciona rápidamente en el material, pero voy a apagar esta y esta para que chequemos. Bueno, esta no puedo apagarla porque esta hace parte de esto. O sea, esto es una carpeta general que se crea desde aquí para agrupar diferentes materiales y poder generar con materiales compuestos, como vemos aquí. Eh, este material realmente, si yo quito el filtro de material galvanizado y si quito el filtro de roughness, van a ver que es un material plástico plano. Bien, de hecho es el mismo de Plastic Matte. Si vengo al Material Selection, se llama Plastic, perdón, al shelf, a la repisa, donde tengo mis recursos que vienen por defecto dentro de Substance. Vamos a ver que es tal cual ese mismo material. Se llama Plastic Glossy Pure, solamente que está en naranja. Si vemos las propiedades de cada uno de los materiales que tenemos aquí, vamos a ver que abajo, en la parte de propiedades, bueno, aquí tenemos la parte de los materiales que exportamos, luego tenemos la parte de capas, de layers, y luego tenemos las propiedades. Dentro de cada uno de los materiales van a tener diferentes propiedades. ¿Cómo activamos o desactivamos esas propiedades dependiendo de los tipos de mapas que vamos a manejar, las características del formato PBR que ya hemos manejado? En la última parte va a aparecer una casilla que dice material. Yo puedo activar o desactivar dependiendo de lo que yo quiera agregar aquí. Por ejemplo, si yo quiero que solamente sea un plástico, pues solamente va a tener un color. En roughness va a tener un cierto grado de brillo. Si muevo esto de izquierda a derecha en roughness, va a tener cierto grado de brillo. Y si le doy metallic, pues se va a volver metálico o no. Bien, esto lo puedo activar o desactivar y fíjense que aparecen y desaparecen de acuerdo como yo lo prefiera. Puedo también agregar un mapa de normales si lo necesito, o puedo también agregar un mapa de altura o displacement también si lo necesito. Bien, ahora lo que muestra en el tutorial, voy a ir a la vista de solamente 3D. Bien. Lo que muestra en el tutorial es cómo agregar más variedad a esta parte del color. Entonces, como estamos hablando de un material que está bastante desgastado, en el caso del el plástico, pues se ve muy fake, por así decirlo, muy falso este material así tal cual. Vamos a agregarle una serie de variaciones. Lo primero es desde el canal de roughness. Si yo me paro aquí, voy a activar. Si yo me paro aquí, voy a activar un atajo para ir al, la misma apartado que tengo aquí, el shelf, o la repisa, por así decirlo, mi mostrador, donde tengo todos los recursos, y voy a escribir, en vez de esto, voy a escribir
dirt. Y voy a buscar diferentes tipos de dirt que ya vienen dentro de los mapas. Recuerden que el mapa de roughness es una serie de variaciones entre blancos y negros con matices de grises que me va a indicar dónde va a haber brillo. Identificamos que el brillo es plano, digamos es homogéneo a lo largo de toda la superficie, pero si yo le agrego una variación de este tipo, pues voy a generar más interés y más realismo sobre todo de lo que necesitamos. Puedo escoger cualquiera. Para el caso del tutorial que mostramos, creo que era Dirt, Branch, Dirt, Heavy, Dirt Large, Dirt Muddy, Scratchy, Roughness, Dirty. Um, Capa delgada de suciedad, creo que era este o este. Branch Rough Dirty, sí, es este. Entonces vemos que automáticamente cuando aplicamos el mapa va a aparecer ya que el brillo no se da de forma homogénea, sino que va a estar filtrado por una información dentro del mapa. Esta información la podemos variar dependiendo de los atributos o los parámetros del mapa de roughness. Podemos, por ejemplo, cambiar el balance entre blancos y negros para crear diferentes alternativas. Y para ver más de cerca podemos activar solamente el mapa de roughness y ver cómo se afecta el balance. Bien, es un poco el modo de solo que habíamos en el Hypershade para revisar qué es lo que pasa más cerca con ese mapa en particular. Podemos aumentar el contraste también. Recordemos que las zonas negras son las zonas que van a aparecer más brillantes. Entonces así podemos jugar con estos diferentes resultados. Por ejemplo, quiero que me quede ya una pintura así, con bastante suciedad. Incluso así podríamos colocar rayones, podríamos colocar huellas o podríamos colocar manchas de otros colores. Bien, otro tipo de efectos, dependiendo de lo que necesitemos. Adicional a esto, rápidamente, dentro del tutorial muestran cómo colocar un filtro que se llama Galvanized. Entonces voy a eliminarlo y para colocarlo me voy a parar en el layer, en la capa del material que estoy trabajando. Voy a activar aquí en esta varita y le voy a agregar filtro. Bien, y aparece vacío. Para agregarlo puedo darle clic aquí o puedo buscar dentro de filtros el filtro que necesite. El filtro se llama un Matte Finish Galvanized, entonces yo solamente puedo arrastrarlo aquí o puedo buscarlo directamente desde aquí. Y va a aparecer y se va a aplicar el filtro encima de la capa del plástico. Bien, ¿cómo funciona el filtro? Pues vamos a ver que son como una serie de copos que como que se agrupan, se amontonan. Si han visto una lámina de metal galvanizado, son como una serie de parches que se sobreponen entre sí porque ese es el resultado. Entonces yo puedo, por ejemplo, modificar la escala de esos parches. Si la aumento, van a disminuir. Pues con esto a lo mejor conseguiría un poco más el efecto que necesito. Vamos a dejarlo en 9. Y la intensidad de los flakes, de los copos, pues yo puedo aumentarla o disminuirla dependiendo de lo que necesite. Yo voy a disminuirla bastante porque no quiero que se note tanto. Entonces así lo que logramos es a través de diferentes capas como aumentar ese nivel de realismo. No solamente tenemos un mapa de roughness, sino que tenemos otro mapa que imita un poco el metal galvanizado para producir imperfecciones. Bien, recuerden que las imperfecciones me van a dar más realismo a la escena. Lo que tenemos aquí es entonces un material con una serie de configuraciones, de elementos que se le han agregado encima y que está dentro de una carpeta que tiene a su vez otros materiales que, digamos, se forman como un material compuesto. Entonces, dentro de esta carpeta de material, lo que se ha hecho es una capa de color, una capa negra, una máscara negra, como en Photoshop, se llama de Photoshop. Y el propósito de la capa es que decirle al programa dónde yo quiero aplicar exactamente este material que está dentro, ¿bien? O este material que tengo aquí que es compuesto. Voy a cerrar la carpeta para no confundirnos y voy a entonces eliminar esta capa. Remove Mask y si vemos entonces cuando elimino la capa pues entonces ya el material se aplica a todo el objeto que tengo aquí en particular. Este material solamente va a aplicar para el material cuerpo que ya había puesto en malla. Bien, si yo paso a piernas vamos a ver que tengo otros materiales, otras capas.
Entonces solamente va a afectar al cuerpo. Para agregar una capa voy a darle aquí y le voy a dar a agregar capa negra. Y va a aparecer, se va a tapar todo el material. Ahora, todo lo que yo marque, por ejemplo, con la brocha, va, digamos, a dejar ver o va a revelar el material que está debajo de la máscara negra. Si yo activo la selección de pincel, pues voy a poder pintar todas las áreas que yo necesite nada más con el material que acabo de hacer. ¿Bien? Pero esta no es la mejor manera. Hay una forma más fácil de revelar los materiales que están ocultos por capas que con la herramienta de pintura, del pincel. Para esto voy a crear una nueva capa y le voy a colocar un nombre distinto. Se llama un Polygon Selection. Y si seleccionamos esta, voy a deshabilitar la visualización de esta otra. Voy a venir a donde dice Polygon Fill y vamos a ver que las propiedades van a cambiar para el uso de la herramienta de selección por polígonos. En particular, entonces vamos a trabajar con dos. Una es Mesh Fill y Chunk Fill desde el UV Map. La diferencia es que todas las mallas que estén separadas dentro del objeto, cuando lo exportemos desde malla, voy a poder seleccionarlas completas. Entonces, supongamos que todo este conjunto de polígonos es una malla independiente que está separada del resto, puedo puedo seleccionarla directamente de esto. Entonces, recuerden que dentro de malla yo puedo tener varias mallas, valga la redundancia, dentro de un solo objeto si no las he separado. Si no he utilizado el comando separar, solamente con el comando detach. Entonces, es bastante útil para este caso, para esta situación. También, si vuelvo a la visualización del mapa UV en Substance y selecciono la propiedad de UV Chunk, voy a poder seleccionar cada uno de estos objetos dentro del mapa por separado, de forma independiente. Entonces, si yo necesito ese también naranja, simplemente tengo que seleccionarlos y sería todo. ¿Bien? Entonces, es una forma mucho más eficiente de aplicar una máscara dentro de un material para separarlo de otros posibles materiales que yo pueda aplicar aquí. Entonces, si tengo otro material, voy a eliminar esto. Y si agrego otro material, por ejemplo, materials, vamos a ver que este material, como está debajo, va a ser aplicado, pues va a estar cubierto. Bueno, voy a meterlo dentro de la carpeta, por cierto. Si está arriba, va a tapar el material que está antes. Si está debajo, va a estar debajo de la capa, de la máscara que ya tenía sobre el material anterior. Y yo puedo sobre este igualmente añadir una capa de pintura. Perdón, primero una máscara negra. Y a esta máscara negra agregarle una capa de pintura. Y con la selección de polígonos voy a decirle a este material en particular que quiero revelar. Entonces yo podría decirle, bueno, quiero revelar, si conozco muy bien el mapa web, puedo hacerlo desde el VMap, o si no, pues puedo hacerlo directamente dentro del mesh, dentro de la malla del material. Entonces puedo decirle, quiero que todo esto sea dorado también, y quiero que esta cosita de atrás también sea dorada. Listo. Y esa sería la forma de operar entonces entre diferentes máscaras con diferentes formas de selección. Bien. Bien, supongamos que entonces ahora lo que necesito es agregar un poco de imperfecciones, especialmente en los bordes, o a lo mejor quisiera añadir un poco de polvo o tierra en las cavidades, en espacios donde usualmente se suele apilar más mugre, o quisiera en las esquinas abiertas o más pronunciadas donde se suelen como desgastar más los acabados. Entonces, para esto Substance tiene diferentes tipos de herramientas o generadores que podemos utilizar en combinación con capas. Voy a eliminar esto y ahora lo que voy a hacer es traer un material que ya he utilizado antes, Iron Galvanized. Bien, se cubre todo. Lo que tendría que hacer yo aquí sería aplicar una capa y a la capa aplicarle un generador. Los generadores son como filtros especializados, un poco ya vienen con elementos procedurales a partir de la geometría, que lo que hacen es, digamos, trabajar de forma un poco más automatizada de acuerdo a algunos parámetros. En particular, vamos a ver entonces cómo hacer para que los bordes solamente queden con esta textura que tengo aquí. Para eso voy a aplicar una máscara negra
Y dentro de la máscara negra, seleccionando la máscara negra, voy a añadir un generador. Es este, el primero que aparece aquí. Dentro de generadores, las propiedades pues, van a depender del tipo de generador que yo utilice. Para esta situación, yo voy a utilizar uno que se llama Metal Wear, Metal Edge Wear. Y lo que hace este generador es agarrar las zonas más pronunciadas de la geometría, ¿no? Por ejemplo, los bordes, las aristas, y aplicar solamente esto dentro de la capa. Entonces yo voy a la selección de capa, cambio a mi pincel y presiono Alt, clic izquierdo, solamente en la máscara voy a poder visualizar lo que va a dejar ver la máscara. Se recuerden que sería lo blanco en este caso. Si la máscara es negra, lo negro lo va a tapar, lo blanco va a revelar el material que está detrás. Para volver, pues vengo al color, presiono Alt, clic otra vez, nuevamente dentro del color, y ya tengo entonces la visualización del material completo. Si vengo dentro de las configuraciones de este generador, van a ver que tengo diferentes opciones. Por ejemplo, puedo aumentar qué tan pronunciado es el nivel de desgaste en todas las zonas. Puedo aumentar el contraste, la diferencia entre esas zonas. Si quiero que haya una transición más marcada o si quiero que sea más fuerte el contraste. Mi recomendación es que trabajar con una serie de elementos de forma sutil, no tan pronunciados, para generar mayor realismo. Y bueno, aquí los invito a que trabajen con diferentes de estas opciones. En general, digamos que traen muy buenas opciones precisamente para poder manipular esto en el momento que lo necesitemos. Por eso se llaman no destructivos, porque fíjense que yo aquí no utilizo nada manual para mover, para revelar la capa, todo es procedural. Así que yo puedo variar esos elementos de acuerdo con esos parámetros que tengo ya aquí. Bien, eso es lo interesante de este tipo de flujo de trabajo. Vamos a dejarlo así entonces por ahora. Muy bien. Ahora para aplicar esta misma capa o este mismo color, pero con algunas ligeras variaciones, digamos ya tenemos todos nuestros efectos de desgaste, de algunos rayones. Entonces, para aplicarlo a otro espacio, a otra parte del objeto 3D, lo que vamos a hacer es copiarlo. Entonces, damos clic derecho. Le damos clic derecho y le vamos a entonces a dar Copy Layers y vamos a pegarlo. Paste Layers. Y vamos a tener el mismo layer, de la misma capa, dentro del espacio del cuerpo. Entonces desplegamos la carpeta que ya teníamos con nuestras dos capas y lo que vamos a hacer es modificar esto de aquí. En este caso solamente habría que modificar el espacio con la selección de color en el que estamos aplicando esta capa con la máscara para el tema del color. Primero voy a seleccionar con Alt Shift el modo de visualización de máscara y con la selección de polígonos lo que voy a hacer es pasar el espacio de color a 0 o simplemente presionar X para cambiarlo de 0 a 1 y quitar nuestra selección. Ojo, tenemos que estar parados dentro de nuestra máscara de selección para volverlo a 0. Con esto ahora tapo todo el objeto y ahora voy a presionar nuevamente X para pasar esto a blanco y seleccionar el espacio que necesito, que sería este de aquí, esta parte de abajo y esta parte de atrás. Esos serían como nuestros espacios que van a ser de otro color ahorita con la nueva copia de la capa, con las modificaciones que voy a hacer. Y dentro del color, simplemente me paro encima de la parte del color, vengo aquí y modifico el color con el que necesito. Recuerden que para eso hay una paleta de colores, yo lo selecciono manualmente, muy aproximado, y listo, eso sería todo para aprovechar las mismas características que ya había creado dentro de mi material anterior. Entonces, fíjense que el flujo de trabajo dentro de Substance es bastante, no intuitivo, pero sí una vez que uno conozca como las particularidades de cómo funciona, pues te va a facilitar mucho el trabajo de texturizado y te va a ayudar a generar materiales muy realistas en muy poco tiempo. Bien,
Lo siguiente sería, bueno, vamos a ver cómo colocar otro material en otro espacio de forma muy rápida. Recuerden que en algún momento hablábamos de cómo pasar, bueno, en inglés es bake, cómo cocinar, por así decirlo, o cómo generar nuestros mapas de color a partir de los colores que ya teníamos desde Maya, Yarn. Para poder visualizarlo, venimos aquí donde dice material, vamos a bajar y vamos a buscar donde diga ID. Este modelo en particular tiene estos mapas de ID, es decir, cada uno de estos componentes tiene unas características de color que me ayudan a que el programa de Substance pueda reconocer dónde quiero yo aplicar algún material en particular. Bien, entonces, si yo quisiera, por ejemplo, aplicar un material particular donde está el color azul celeste, ¿no? Que tiene como estos cables, este cable por aquí, este cable por acá, esta parte de acá. Si yo quisiera aplicar un mismo material, voy a colocar en Materials, voy a buscar un plástico negro. Por ejemplo, Plastic Grainy. Voy a presionar Control y con Shift y con clic izquierdo, perdón, voy a arrastrarlo hasta este objeto. Entonces, si se fijan, el programa automáticamente trata de leer cuáles son los ID, o sea, la característica de color que tiene este objeto en particular. Y cuando lo aplique, se va a aplicar a todos estos, solamente estos objetos que tienen este color en específico. Voy a devolver un poco para revisar el material. Entonces voy a repetirlo, control, y arrastramos con clic izquierdo al conjunto de objetos que contengan el mismo ID. Ahí solté antes control, listo. Y ahora solamente esos objetos en particular tienen ese mapa, tienen esa característica. Y vemos que automáticamente nuestra entrada de layers, de capas, va a aparecer el material con el layer, con la máscara negra automática y con la selección de color, también la podemos agregar desde aquí, automática. Entonces, si pueden ver, pues es muy fácil y agiliza mucho la aplicación de un material específico en alguna zona. Bien, ahorita vemos que tiene como unos grumos muy grandes. Lo que podemos hacer es venir al editor de 2D, en el mapa V, y venir al mapa que está aquí, al material en particular, y vemos que nos aparece un recuadro punteado. Este recuadro lo que está representando es la escala. Si disminuimos la escala, o sea, si disminuimos el tamaño de este recuadro, vamos a ver que disminuimos la escala de la textura. Si la disminuyo mucho, vemos que nuestro material pues ya no tiene sus grumos, porque ya son muy pequeños los detalles que se ven. No lo voy a dejar tan pequeño. Bien. Algo interesante también es que dentro del flujo de trabajo yo también no solamente puedo copiar materiales enteros, compuestos, sino que también puedo copiar filtros o máscaras para aplicarlos a otros materiales. Entonces, por ejemplo, yo aplico, bueno, aquí he aplicado este material en particular, este material en las piernas. Voy a borrarlo, voy a borrar esto también, y voy a aplicarle el mismo que le apliqué antes, presionando control para que se aplique a otras partes. Y voy a igualmente a venir al mapa UV, reducir la textura, ¿no? Para que nos dé como una suerte de hierro fundido o pintado o con esa textura. Bien. Y lo que voy a hacer es venir a color y copiar este efecto de como de desgaste, lo voy a copiar dentro de las piernas, le voy a dar clic derecho y si vemos entonces se va a aplicar dentro de mi capa. Bien, en este caso tendría que devolverme y lo que voy a hacer es copiar toda la Iron Galvanized completo, la capa completa. Le voy a dar control C, voy a venir a las piernas y le voy a dar control V y se va a copiar justo encima del material que había puesto anteriormente. Ahora yo ya puedo, pues si se fijaron, entonces yo puedo copiar directamente, copiar y pegar estos manipuladores dentro de las máscaras. Puedo copiar las máscaras o puedo copiar todo el material con todo el conjunto ya
para aplicarlo sobre otro material y crear composiciones interesantes. Ahora, yo dentro de este nuevo material lo que puedo hacer es venir a Metal Edge Weird. Voy a cambiar la visualización 3D Only. Y voy a activar las propiedades que creo que están desactivadas. Es Shader. Sí, son estas de aquí. Las propiedades las voy a colocar acá abajo. Nuevamente. Y si presiono aquí, en Metal Edge Weird, que es el modificador, el generador, puedo aumentar o disminuir exclusivamente solamente esta parte de acá, de este objeto. Ahora, puedo subirlo o bajarle un poco al desgaste. Supongamos que es una pieza un poco más dura, que tiene una capa un poco más resistente, entonces por eso no se desgasta tanto. Podría ser, ¿no? A diferencia del resto del cuerpo. Y ya tendría un otro material compuesto de forma muy simple. Ahora vamos a ver entonces cómo agregar un material, bueno, no otra capa sobre los materiales que ya tenemos, en este caso. Sería como un efecto de suciedad sobre la capa. Entonces voy a, sobre todo este conjunto de materiales, si ven ya tengo como una separación por algunas partes del cuerpo, tengo una separación por color ID y ahora voy a aplicar una sobre todos los materiales que están de aquí para abajo. Para eso voy a agregar una capa de llenado, fill layer, y esta capa la puedo manipular como si fuera desde cero, como si fuera un material. Voy a hacer algo un poco café que represente como mugre, más naranja, quizá por ahí, más por ahí, está bien. Bien. Y sobre esta capa lo que voy a hacer es añadir elementos. Bueno, aquí voy a añadir un generador. De hecho, añadir generadores que se llama directamente dirt. Y en este caso voy a eliminarlo y voy a volver a aprovechar que la búsqueda automáticamente genera esto a partir de generadores de dirt. Y lo que hace dirt es trabajar con el área de oclusión ambiental. Y en este caso tenía que primero añadir la máscara, voy a darle atrás, mejor dicho voy a eliminar este generador, le doy la máscara negra y sobre la máscara es que tengo que añadir el generador, ahora sí. Dirt, ya lo tengo aquí a la mano. Y entonces se va a aprovechar del mapa de Ambient Occlusion, que si mal no recordamos, el Ambient Occlusion son estas sombras que se generan cuando hay relieves o esquinas muy pronunciadas. Entonces va a aprovechar esa información de las sombras para, digamos, decirle al substance que ahí solamente vamos a aplicar la suciedad. ¿Bien? Entonces, igual que en otros generadores que ya hemos manejado, pues podemos aumentar, por ejemplo, el nivel de suciedad. Podemos aumentar el contraste de la suciedad. Bien, por ejemplo, con este nivel me parece un nivel muy sutil, me parece interesante. Para añadir un poco más de realismo a nuestra escena. Bien, vamos a dejarlo así entonces. Bien, para añadir entonces más realismo a nuestro efecto de tierra, lo que vamos a hacer es crear una capa sobre la máscara negra que ya teníamos en nuestra suciedad. Vamos a crear un filtro de llenado. Bueno, una subcapa de llenado. Sobre esta capa vamos a buscar, donde dice Grayscale, vamos a dar clic y vamos a buscar una capa que se llama Dirt Branch Scratch. Ahora, ustedes pueden experimentar como quieran, como añadir o disminuir esas capas. La idea es que podamos experimentar bastante. Por ejemplo, podemos colocar este Branch Dirt Scratch. Entonces tenemos que esta capa se va a aplicar a todo lo que tenemos, ¿no? Sin distinción de la oclusión ambiental como habíamos visto antes. Y aquí podemos aumentar igual el balance, mejorar el contraste, configurar como el patrón de la brocha, ¿no? Si queremos ajustarlo o si queremos también eh, bien, desde las propiedades cambiar la proyección a triplanar para, digamos, aprovechar una proyección desde el objeto 3D y no desde el mapa V que ya teníamos antes.
Entonces podemos decirle, bueno, queremos que tener este nivel de suciedad con un nivel de contraste más bien poco. ¿Listo? Y ahora para mezclarlo con nuestra capa de suciedad que habíamos hecho antes con la polución ambiental, le vamos a dar a esta capa una mezcla, vamos a cambiar las opciones de mezcla a Multiply, funciona igual que en Photoshop. Entonces lo que va a pasar es que en Multiply, pues se va a, como estos son valores de blancos y negros, recordemos que la polución ambiental funciona con sombras y áreas de iluminación, dependiendo de los diferentes relieves que tenga nuestro objeto, pues entonces Multiply me va a permitir pasar esa información a la capa siguiente. Bien, en especial funciona con las zonas eh, brillantes. Y vemos que ahora con esta opción de Multiply, esta capa o este efecto de Grunge Dirt Scratchy solamente se va a aplicar a la capa de abajo. Entonces es una forma interesante de mezclar, igual aquí o tanto en Photoshop si lo quieren explorar también. Bien.